Buenos días, compañeros y profesora. Hoy vengo a demostrar cómo voy a realizar la práctica de mi trabajo con una persona adulta mayor. La actividad va a consistir en cierto tipo de preguntas y cómo ella va a reaccionar a estas. Para comenzar, voy a presentar a la persona cual me acompaña hoy. Acompañante, que su nombre es Teresa Cadena. ¿Usted me da el permiso de grabarla para poder presentarles a mis compañeros y a profesores? Sí, con mucho gusto. ¿Acepta el tipo de preguntas que le vamos a hacer? Sí, claro. Entonces, para ya dejado esta afirmación que ella me da el consentimiento de hacer cierto tipo de preguntas, vamos a comenzar con ¿cuál fue su primer trabajo? Mi primer trabajo a la edad de 10 años en una fábrica de lavando envase en la ciudad de Ibarra, Ecuador. ¿Cómo se entiende ese trabajo? Pues en esa época nosotros lo hacíamos como juego, ¿no? Porque no era así, nos trataban bien y era una fábrica manual. ¿Cuánto le pago? En ese tiempo era en sucres. Nos pagaban, por ejemplo, todo el mes, nos daban en esa época, nos daban, por ejemplo, 100 sucres. Pues traducidos ahora, yo no sé cuánto sería que le pagaban a uno en esa época. ¿No se puede recordar en qué año fue eso? Aproximadamente. Yo tengo 67 años y eso fue cuando yo tenía 10 años, ¿Usted nació en el 58. 58? En el 68 sería. Ahora vamos a ver un poquito de juventud. ¿Qué música le gustaba bailar? Bueno, bailar en sí no me gusta escuchar música ecuatoriana. Listo, pero ¿cuáles referentes tiene que era en su juventud? No ahorita, sino en su juventud. Pues le soy sincera, casi no he bailado. Nada. O escuchaba. Escuchar sí, la música ecuatoriana que dicen San Juanitos ecuatorianos. Listo. ¿Cuál fue el mejor viaje que hizo en toda su vida? En toda mi vida, yo en esa edad que yo le digo que yo trabajé en Ibarra, llegué a conocer hasta Santo Domingo de los Colorados, en el Ecuador. O sea, el mejor viaje que hizo en su vida fue a los Sí, 10 años y fue lo sí. mejor. Y estuve 2 años allí en el Ecuador. Y regresé vuelta aquí a Colombia. Y estuve hasta los 13 años en mi pueblo. Y vine a trabajar aquí a la ciudad de Pasto, a una casa de empleada doméstica. Listo. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios de memoria a corto plazo y atención a ver cómo usted le va. Le voy a contar un cuento y usted le va a hacer con base a ese cuento un tipo de preguntas. No es para un práctico que busque el cuento. Con mucho gusto. Pollito litio. El pollito litio en su cascarón duerme tranquilo sobre su colchón. Come la semilla, toma el biberón. Con gustito a la leche, con gusto al bombón. Crecen las alas y quiere volar. Le crecen el piquito para picotear. Le crecen las fuerzas, rompe el cascarón. El pollito Lito ha nacido hoy. Con base a este cuento, voy a ver cómo está su memoria. Y primero preguntándole quién es, quién era el personaje. El pollito. Pero ¿cómo se llama el pollito? La verdad, dijo pollito lito. Listo.
¿En qué entorno puede tomar usted que se desarrolle ese cuento? Pues el cuento fue todo el proceso de que desde que la gallina lo empieza a incubar al pollo hasta que llega su tiempo de que tiene que romper el cascarón y nacer. Eso es lo que yo creo. ¿Cuál es el título del libro mencionado en el primer párrafo? Le soy sincera, no recuerdo. Ok. Aquí se puede notar que ella, pues, a lo largo de su vida, pues, eso llega a pasar que al envejecer, las personas tendemos a perder, a perder una gran parte de nuestro cerebro, que es la retención. Como pudieron ver, el cuento fue demasiadamente corto y no hubo mucha complicación, y aparte le hice las mismas preguntas al segundo del que había terminado. Esto puede derivarse de varias cosas. Uno, como por el exceso de trabajo desde la infancia, también problemas psicológicos, o por envejecer el cerebro va perdiendo cierto tipo de, de resistencia a la retención de información. Aunque ahora, antiguamente se le tomaba que esto solo pasaba en la vejez, pero ahora es más comúnmente por el uso excesivo de pantallas u otro tipo de tecnología. Vamos a seguir con otro tipo de preguntas. Mucho. Vamos a ver si usted tal vez recuerda a uno de estos personajes. ¿Sabe quién es él? Simón Bolívar. Okay. Él. Pues tengo ideas de que fue un presidente. Este personaje. Julio Jaramillo. Ahora le vamos a mostrar un objeto que es contemporáneo a su época. ¿Qué es este objeto? Eso era, ahí se colocaba música antiguamente, o sea, era una vitrola que decían antiguamente. Usted dice que ¿para qué servía ese objeto documental? Dígame, ¿Para qué servía ese objeto documental? para escuchar música, colocar en ese tiempo eran o sea, decían un long play o sea, unos discos, En su época, ¿qué hubo de tendencia? como en qué forma. Todo en música, en moda de vestirse, en personas. La moda de vestir en la época que yo era niña era, por ejemplo, la misma hora que casi esta hora, que son los pantalones bota ancha, eran las camisas, usaban un poco los jóvenes cabello largo. Sí. Para terminar, quiero que a ver si se me puede hacer en este cuaderno, aquí, un reloj con hora específica. ¿Sabe qué? ¿Tiene ahorita medianamente qué horas son? Yo me imagino que ahorita son las como 3 o 3:30 de la tarde. ¿Me podría hacer aquí un reloj marcando esa hora?
quedó el espacio muy pequeño. Puede ser más acá. Voy a hacer los números. Ahora puede ser mi manecilla del reloj en cada hora. Disculpa, ¿qué hora me dijo? La que usted piensa que es ahorita. Se supone que si son las 3 de la tarde o 3, estaría marcando así. Entonces serían las 3:12. 5, 10, 15. Claro, las 3:15. Aquí podemos evidenciar la hora que ella marca, que para ella serían las 3:15. Y en realidad son las 3:27. Quería preguntarle, ¿qué le parece ese tipo de preguntas? Bien. ¿Algún momento se sintió sofocada por el tipo de preguntas o molesta? No, sino que hay momentos que pues me olvido, ¿no? Pero es momentáneo. Pero usted por qué piensa que hay esos momentos de que se puede olvidar? Mucho estrés. Pues yo me imagino que es la edad, ¿no? Porque, por ejemplo, uno en esta época de la edad que yo tengo, uno a veces las cosas actuales, uno se olvida más que las cosas antiguas. Las cosas antiguas permanecen en la memoria como que si estuviera pasando ahorita, porque eso es lo que a mí siempre me pasa. Usted puede decir. Por ejemplo, yo le puedo contar todo lo que yo hacía en mi niñez, pero si usted me pregunta de unos 5 años para acá, la verdad se me olvida. Pero lo que es mi niñez, yo la recuerdo como que si la estuviera viviendo. Usted es un niño de hace más fácil recordar, es porque en esa época vivía más tranquila que luego de su adolescencia o entre los 40, ¿sí? Verán, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno era niño, pues a pesar de los sufrimientos o lo que sea, era más fácil olvidar que lo que pasa ya de los 40 para acá. Uno ya tiene los hijos, los nietos y los bisnietos, y uno le va recordando que cada día que pasa un cumpleaños va siendo más viejo. Para concluir, con el tipo de las preguntas que le iba haciendo, ¿no se va estresando o sintiendo incómodo en ningún momento? No. Era todo por hoy. Quería dar unas gracias a mi abuela por acompañarme a hacer este video, ya que es bastante complicado hacer tal vez uno que otro tipo de preguntas que puse aquí, y quería darles gracias a mi abuela por hacer este gran apoyo que espero que ustedes también lo disfruten y que tal vez puedan realizarlo con sus abuelos o otro tipo de adultos mayores para que también aprendan un poquito de historia de ellos y ver cómo están, si aún pueden mantener, retener. Buenas tardes, mi nombre es Pedro Clemente Páez Viteri. Tengo 71 años. Pues el plan de desarrollo es conectivismo. Damos iniciativa con la actividad de rompehielos. Esta se basa en recordar momentos significativos en su momento. La primera será, ¿cuál fue su primer trabajo? Sí. ¿le escribo o le...? Sí, aquí vaya haciendo una listica. De ahí vaya contándome. ¿Cuál fue su primer ¿Y trabajo? voy leyendo?
No, no, no. Usted simplemente escriba mi primer trabajo fue este. Y ahí me va contando qué es lo que hizo, en qué año fue que trabajó, cuántos años tenía. Le pongo la fecha que comencé. Si se acuerda, sí. Sí. Hagamos lo siguiente, yo le digo todo lo que aquí Ujú. y después escribo y vamos apagando, ¿sí me entiende? Sí, tranquilo. Bueno, el primer trabajo que yo tuve en mi vida fue en el año 1972 en una droguería. Contaba con 18 años en esa época. Yo lo hice precisamente porque estando en colegio, pues yo no fui un buen estudiante que digamos, pero entonces de ver de que mis padres pues les tocaba, sobre todo mi padre, sufragar gasto, entonces yo me di a la tarea de aportar de algún momento y hablé precisamente con el patrón de la droguería donde trabajaba mi padre. Y si no está, sigo. Sí. Y me dio la oportunidad de trabajar en la bodega. Yo entré a pesar todo lo que tiene que ver con materias primas, droga blanca que decía. Ahí conocí todos los productos químicos. Nos tocaba pesar, envasar ácidos y cuando tocaba cargar bultos, pues se los lograba cargar. Fue una actividad muy bonita. Estuve alrededor de 5 años. Pues desafortunadamente uno como muchacho no piensa a veces en un futuro y pues algo lógico que siempre tiene sus pequeños arrebatos y cree que uno al comenzar a trabajar lo tiene todo, pero no es así. Uno tiene que estar sujeto pues a un régimen de mando por parte del jefe. Él nos pagaba semanal, fue un buen patrón, era gringo, para que eso sí, tal vez de todos los trabajos, no era un trabajo forzoso, muy buena paga, muy buen patrón. Desafortunadamente, pues estuve solo 5 años porque pues no, en un momento determinado de que fui a hacer una entrega, no daba con la dirección y por ese entonces me regañó y uno, siendo muchacho, pues yo me alteré sin darme cuenta las consecuencias y fue así como me despidieron, pues realmente ya no hubo nada que hacer, yo quedé en ese momento sin trabajo, de 18, 5, 20, como de 23 años, todavía muchacho, y me liquidaron, sino que para seguir yo tranquilamente en la casa y todo, sino que también a medida que avanzó el tiempo, también falleció mi madre. Yo contaba con 24 años en esa época, también fue muy duro el golpe. Y prácticamente uno se desilusiona de la vida porque es muchacho todavía y cuando más la necesitan, pues, pero uno a medida que va pasando los años, uno debe de comprender que uno tiene que enfrentarse a todas esas cosas. Listo. Eh, Listo, yo ya tengo nota acá. Eso, correcto. Sí, ¿Qué música le gustaba bailar en su juventud? ¿O se acuerda de algún género, algún cantante? Bueno, en cuanto a mi juventud, con relación a lo que nosotros llamamos pues las fiestas, sea familiares, todo, a mí siempre me gustó, me enseñó a bailar, fue mi mamá. Prácticamente con ella a las invitaciones familiares
yo bailaba con ella, despacio y todo. A medida que fui viendo a la gente cómo era, pues la salsa, boleros, pero más era la salsa y muchas veces cuando uno conoce amistades, pues no falta el trago y sí, yo acepto de que en mi juventud también bebí y viajé, también ahorraba alguna plata porque después del primer trabajo que tuve, estuve también trabajando yo esporádicamente en un supermercado. Eh, Trabajé inclusive a medida que fue avanzando el tiempo. eh, Trabajé en repartir leche, así. De cualquier forma, yo tenía algún que otro trabajo. Y así ha sido mi vida. Hasta que, por circunstancias de la vida, ya después de que falleció mi mamá, que fue muy duro, ya mis hermanos cada uno fue haciendo su vida y yo quedé con mi padre. Lo acompañé hasta cierto punto, sino que, pues, me salieron varios trabajos, como era soltero y todo, entonces charlábamos con él, que él me decía que qué pensaba, pues, de mi vida, porque ya iba entrando en una etapa en que uno debe de, ya yo contaba con más de 30 años, que qué pensaba hacer. Le dije, no, padre, pues sí, si ya usted tiene que despedirse, pues yo he pensado más bien irme para otro lado. Tenía unas ilusiones locas de irme lejos, lejos y hacer mi vida quién sabe cómo, pero a veces la circunstancia no se da porque determinados sueños se frustran porque se le cruzan el camino cosas que muchas veces no ha pedido, pero pues que uno acepta. Listo. Bueno, después ya le... La siguiente pregunta sería, ¿cuál fue el mejor viaje que hizo? ¿Un viaje hacia un lugar o sea lejos, cerca, o qué le parece un lugar, o qué experiencias Bueno, ganó en un lugar? En cuanto a mi vida activa, pues he viajado y creo que fue... Yo poco salía, porque era muchacho, mi mamá pues le daba susto de que yo tan pequeño y vaya a salir y todo, pero yo siempre fui callejero desde niño. Y una vez, una Semana Santa, se me ocurrió ir a Ipiales. Yo no conocía Ipiales, como había escuchado de Ipiales, de Las Lajas, se me ocurrió ir. Y en un hotel de esos encontré a un señor que supuestamente venía de Tulcán y que le habían robado la plata. Y él me hizo una propuesta de que me dejaba la maleta, que tenía que regresar a Cali. Y habían, creo que eran unos 3 o 4 vestidos, 2 pares de zapatos buenos, que por favor, en esa época, no me acuerdo si era 500 pesos, algo así, o 1000 pesos, no me acuerdo bien. De todas formas, se me vino a la cabeza, dije, tal vez mi mamá me puede prestar, y dijo yo, tan pronto llega a Cali, yo le giro y todo, porque en esa época uno podía ir a Telecom a cobrar, pues, porque siempre a veces hacían los giros así. Más sin embargo, recuerdo que tenía yo plata para gastar y nos venimos en esos taxis, era Chevrolet en esa época, unos negros de 5 pasajeros, nos venimos acá. Entonces yo le dije a mi mami, el señor necesita una posada, él nos dice que por favor le prestemos una plata para ir a Cali, que el día ya me gira, que deja esto. Él abrió la maleta, contábamos todo, vestidos muy bonitos, todo, pero desafortunadamente mi mami, pues, como ella siempre ha sido un poquito desconfiada, dijo que no tenía, pero que claro, que podía quedarse esa noche porque él no tenía prácticamente a dónde quedarse. Llamó a un amigo que supuestamente viajaba de Cali a Pasto y llegaría a ese hotel Sorocán, por ahí por la 18, lo que ahora es frente al Banco de Occidente. En esa época todavía recuerdo perfectamente, más allá, algo así. Lo cierto es que no me hice favor. Bueno, yo también comprendí porque pues uno al no conocer la persona, pues desconfía, a pesar de que él me decía que me dejaba la maleta con todo. Bueno, total,
ese fue mi primer viaje de allí, sino que como yo también recuerdo ahora de que como estuve estudiando nocturno porque alcancé a graduarme en nocturno porque yo trabajaba, como le digo, hice 2 viajes a Cali. La primera, el primer viaje, mi mami no me quería mandar porque pues a Cali, imagínese, yo todavía era muchacho y aproximadamente unos 20 años promedio. Entonces era difícil. Esa época pues la flota Magdalena, que era 2 llantas al aire y 2 a la carretera, a pesar de que eran unos buenos choferes. Era 12 horas porque me fascinaba viajar por la noche. Se salía a las 7 y se llegaba entre las 7 y 7:30 de la mañana a Cali. Bueno, pero la suerte fue muy buena porque como contaba con un compañero de colegio que era de Cali, pues llegué allá y prácticamente me fascinó Cali. Pues el clima, las mujeres muy bonitas, tuve oportunidad de subir por la parte central a las Tres Cruces, fue un momento pues cuando uno no sale, pues se le hace que está en otro país y todo, bueno, una experiencia muy agradable y después volví por segunda vez al hotel, esa fue una experiencia muy buena con relación a los viajes. Listo. Acabamos con una actividad que se llamaba rompehielos. Damos paso a un ejercicio de memoria. Como di- Gracias. Uno, dos. El siguiente ejercicio de memoria se basa en una serie de cuentos. Los cuentos se van a realizar, son sencillos y son cortos, para que sean un poquito más comprensibles, por lo que se van a hacer una serie de preguntas. El primero es este: la última carta de Clara. El día que Clara murió, su marido Roberto encontró una carta en el cajón de su mesita de noche. La letra temblorosa decía: querido Roberto, si estás leyendo esto es porque al fin me atreví a decirlo. Hace 20 años en Lisboa te engañé. Fue solo una noche, pero cargué con la culpa todos estos años. Perdóname, o no. Solo quería que lo supieras antes de que uno de los dos se fuera. Roberto dejó caer la carta y sacó del mismo cajón otra hoja, escrita por él. Hacía décadas y nunca la entregaba. Clara, en nuestro viaje a Lisboa desperté y no estabas. Salí a buscarte y te vi besándolo, pero al día siguiente me miraste como si yo fuera tu único mundo. Y decidí callar. ¿Valió la pena? Sí. Arrugó ambas cartas y las guardó en el cajón. Algunas verdades son mejores sepultarlas con los muertos. ¿Sí? O se lo repito. ¿Sobre qué trata Listo. Ahora sí, ahí escriban el cuaderno. Ya, yo le hago la pregunta y usted la responde, ¿no? ¿Listo? A ver. La pregunta es: ¿en qué entorno se desarrolla el cuento? O sea, ¿en qué espacio se desarrolló? Si fue en una casa, en el cementerio, en Lisboa, o en dónde. Misa. Cuento. No vayas. Sí. ¿Dónde fue en ese cementerio? ¿Se lo vuelvo a leer? Voy a ver. Sí, Título: sí, no me acuerdo. La última carta de Clara. El día que Clara murió, su marido Roberto encontró una carta en el cajón de su mesita de noche. La letra temblorosa decía: querido Roberto, si estás leyendo esto es porque al fin me atreví a decirlo. Hace 20 años en Lisboa te engañé. Fue solo una noche, pero cargué con toda la culpa todos estos años. Perdóname, o no. Solo quería que lo supieras antes de que uno de los dos se fuera. Roberto dejó caer la carta y sacó del mismo cajón otra hoja, escrita por él. Hace décadas y nunca entregada. Clara, en nuestro viaje a Lisboa
desperté y no estabas. Salí a buscarte y te vi besándolo. Pero al día siguiente me miraste como si yo fuera tu único mundo y decidí callar. ¿Valió la pena? Sí. Arrugó ambas cartas y las guardó bajo el cajón. Algunas verdades son mejor sepultarlas con los muertos. Pues para mí que se desarrolla en Lisboa, el cuento. A ver, Sí, el cuento respóndalo, se responda desarrolló, y ahorita aclaramos. el cuento se desarrolla en Lisboa, Ujú. Ahora sí. que es donde encuentra una carta, ¿quién es que le escribe? Lorenzo, ¿no? Sí, Sí. encuentra una carta que deja Lorenzo. ¿Cómo usted se acuerda? El cuento se desarrolla en Lisboa, que es donde encuentra una carta que deja Lorenzo. Sí, es lo que alcanza a captar, pues. Listo. La segunda pregunta. ¿Cuáles fueron los personajes? Como usted se acuerde, pues. Hijo de puchas. Los personajes, hijo de madre. Que la leíste muy bajito, hermano. Apagar un momento así. No, si quieres se lo repito otra vez. Pero más duro, háblame más duro, porque para captar acerca de los personajes. Título. La última carta de Clara. El día que Clara murió, su marido Claro, Roberto. ¿no? Ujú. Roberto. El día que Clara murió, su marido Roberto encontró una carta en el cajón de su mesita de noche. La letra temblorosa decía: querido Roberto, si estás leyendo esto es porque al fin me atreví a decirlo. Hace 20 años en Lisboa te engañé. Fue solo una noche, pero cargué con la culpa todos estos años. Perdona. ¿O no? Solo quería que supieras antes de que uno de los dos se fuera. Roberto dejó caer la carta y sacó del mismo cajón otra hoja, escrita por él, hacía décadas y nunca entregada. Clara, en nuestro viaje a Lisboa desperté y no estabas. Salí a buscarte y te vi besándolo. Pero al día siguiente me miraste como si yo fuera tu único mundo y decidí callar. ¿Valió la pena? Sí. Arrugó ambas cartas y las guardó en el cajón. Algunas verdades son mejores sepultarlas con los muertos. ¿Listo? No, pues los personajes para mí, Clara y Roberto. Ajá. Claro, Clara y Roberto, sino que yo le entiendo que en la carta, Clara le deja al marido Roberto una carta, pero en ella dice que ella ha tenido un hijo, ¿no? Ajá. Sí, no, el del hijo, es que... Sí, eso es lo que... No era Lorenzo, sino... Claro, pero se desarrolla en Lisboa, pues. Y ahora sí, la última pregunta. ¿Cuál es el título del cuento? No, el título sí no sé cuál. La carta que deja, la carta de Clara. La última carta de Clara. Bueno. Sí, dejémoslo así, la última carta de Clara. Sí, así se llama. Claro, la última carta de Clara. Porque se entiende que ella murió, pues. Ujú. Ella murió antes de que Roberto viajara pues a Lisboa. Algo así fue. Verá, ahora sí es esto. El cuento habla de un marido y una mujer, dos esposos, que hace tiempo viajaron a Lisboa. Viajaron a Lisboa y la mujer lo engañó. Ahora sí, los dos dejaron dos cartas escritas diciendo
las verdades que nunca se contaron, que se iban a decir cuando uno de los dos muriera, y el último en morir revisaría las cartas y los secretos que ellas tenían. El cuento se desarrolla en la casa de la pareja, porque dice que sacó la carta del cajoncito de noche. Claro, no le puse bien la última carta. O sea que Roberto estaba también casado. Y tenía otra mujer. No, la misma Clara era la mujer. Pero en el momento que murió la Clara, Miró la carta sí. de la mujer. Pero ¿por qué dice dos parejas? No, son dos parejas. La mujer lo engañó al marido, que es Roberto. ¿Y el marido cómo llama? Roberto. Ah, lo engañó con quién era que. Porque ahí tiene que aparecer con quién lo engañó, pues. ¿No dice? No, solo dice que lo engañó esa noche. Claro. Última carta de Clara, claro. ¿Listo? Claro, ahí sí me. Listo, vamos con el segundo cuento. Mira, si quiere que se lo repita, se lo repito. No, sí, más o menos pues ya. El título es El hombre que perdió su nombre. El hombre que perdió Su nombre. En un pueblo costero, un hombre llegó una tarde, sin recordar quién era. No tenía documentos ni señales particulares, solo un reloj de bolsillo con una foto borrosa de una mujer y un niño. Los vecinos le llamaron el sin nombre, y con el tiempo le asignaron una vida, trabajo en la pesca, debido a que no tenía nada ni a quien acudir. Bebió en el mismo bar todas las noches, y saludó a los niños camino a la escuela. Años después, un anciano reconoció el reloj y le dijo: eso era de Daniel, se fue hace 10 años, tras perder a su familia en un accidente. El hombre miró el mar y sintió un alivio extraño. Tal vez olvidar había sido un regalo. el hombre que perdió su nombre. Las preguntas son: ¿en qué entorno se desarrolla el cuento? Pucha, no. Qué vainas lo que es el cerebro. Que ya, sí, es verdad, con a veces. Hombre que perdió. La que mal que me. Despacio, pero bien duro. Ya estoy leyendo. Es cierto, es que a veces. Verán. Título: El hombre que perdió su nombre. Duro hablar. En un pueblo costero, un hombre llegó una tarde sin recordar quién era. No tenía documentos ni señales particulares. Solo un reloj en el bolsillo con una foto borrosa de una mujer y un niño. Los vecinos le llamaron el sin nombre y con el tiempo le asignaron una vida. Trabajó en la pesca, bebió en el mismo bar todas las noches y saludó a los niños camino a la escuela. Años después, un anciano reconoció el reloj y le dijo: eso era de Daniel, se fue hace 10 años tras perder a su familia en un accidente. El hombre miró al mar y sintió un alivio extraño. Tal vez olvidar había sido un regalo. Bueno, él se desarrolla en un pueblo costero. Él llegó, no sabía quién era, solo llevaba era la fotografía de una mujer, un niño. Al llegar a ese pueblo, pues de allí la gente, don nadie, porque pues sencillamente no tenía ni nombre ni nada. Se entiende que él era pescador o algo así. Verán, las preguntas son estas: ¿en qué entorno se desarrolla el cuento? Listo, ¿no? La segunda es: ¿cuáles fueron los personajes que participaron del cuento? O sea, ¿qué personajes se mencionaron dentro del cuento? El señor sin nombre. Ajá. Supuestamente, pues se le llevaba la fotografía de una mujer y un niño, que no sabía quién era. En el pueblo costero, los
los del pueblo lo llamaron sin... ¿qué? Llamaron al hombre sin nombre, pues. Ujú. Me parece que ellos son los del pueblo, pues son los personajes, porque ¿qué otro? Sí, los personajes son, a los que se nombra son la mujer, el niño, el sin nombre que se llama Daniel. Ah, en Daniel, nombran a un niño que es Daniel, No, pero... Daniel es el hombre sin nombre. Ah, Porque- que él regresa después de 10 años. No- Sí, Ajá. Daniel, ya. Es que pensé que era la cuestión del niño, sí. y a los niños que saludaba yendo a la escuela. Sí, difícil, a veces hay momentos que sí, no... Ujú. ¿Cuáles son los títulos? ¿Cuál es el título del libro? Del libro, El hombre que perdió su nombre. Está Ese bien. sí. Ajá. Ahora sí, el último cuento se llama La cafetería de los arrepentimientos. No, espérate, tiene que acordarse, después anota. Está haciendo trampa, Pedro. Berraco, ¿no? Dice, título, La cafetería, la cafetería de los arrepentimientos. No vas a anotar que tienes que acordar. Pero duro hablará. La cafetería de los arrepentimientos. Existía un lugar donde, al pedir un café, el mesero te hacía una pregunta. ¿Qué harías distinto si volvieras atrás? Dependiendo de tu respuesta, la bebida sabía dulce o amarga. Un día entró una mujer y tras pensar un momento respondió: no le diría a mi hija que su arte era un pasatiempo. Ahora vive lejos y pinta cuadros que nunca me muestra. El café le supo a canela y miel. El mesero sonrió. El remordimiento duele, pero el arrepentimiento sincero siempre endulza el alma. Esa noche la mujer llamó a su hija por primera vez en años. ¿Se lo vuelvo a leer? La cafetería de los arrepentimientos. Ajá. ¿Te lo vuelvo a leer? Le hago las preguntas. Pero duro, es que a veces te baja la... A ver. En la cafetería de los arrepentimientos entra una mujer. Ajá. Ella supuestamente pide un café, pero ese café le sabe a miel, ¿qué otra cosa es? La canela. A miel y a canela. ¿Le hago las preguntas? A ver, ¿O le leo el cuento? la pregunta, ¿qué sería? Las mismas de a rato. ¿Qué son? ¿En qué ambiente se desarrolla el cuento? Ahora sí anote. Ahí vaya respondiendo. En una cafetería. Ujú. Entonces, el cuento se en una cafetería llamada llamada de los arrepentimientos. Ajá. El cuento se desarrolla en una cafetería llamada de los arrepentimientos, donde entra una mujer y pide o se sirve un café o qué. Sí, solo es donde se desarrolla. No, pues ahí dice donde se... El cuento se desarrolla en una cafetería llamada de los arrepentimientos, donde entra una mujer Y pide un café. y pide un café. Pide un café que le sabe a miel y canela, ¿no? Bueno, al saberle miel y canela, a ella que le dan... Listo.
la siguiente pregunta. Sí, ¿no? ¿Cuáles fueron los personajes que participaron en el cuento? Ahí el respaldo, así que escríbale. La muchacha. Ajá. ¿Quién más? ¿Qué personajes se mencionaron en el cuento? ¿Eh? ¿Qué personajes se mencionaron en el cuento? Alcancé a ver la muchacha que entró. ¿Quién más era? Fíjate qué rápido que me olvidé, hermano. ¿Quién le sirve el café? No, la muchacha recibe el café. Pues. ¿Y quién lo sirve? El dueño de la cafetería, ¿o qué? Un mesero. Ah, entonces. Bien. Bien, servido por el mesero. Por el mesero. Ajá. ¿Y de qué se arrepiente la mujer? ¿Que el café estaba mal o qué? Verá. La cafetería se llama de los arrepentimientos. Sí. Porque la persona que llega depende de su arrepentimiento o sus sentimientos, como esté la persona. Como bien dice, la señora se arrepiente de no haber apreciado el arte de la hija, lo cual ella se arrepiente. Si usted se arrepiente, el café le sabe a miel con canela. Si no se arrepiente, le sabe amargo. Ah, ya. Ajá. Entonces la otra protagonista es la hija. La hija, pues. Ujú. Sería por el mesero, sí. Sí, de repente. Ah, ya. Pero ahí no dice. Dice que ella se arrepiente, pero le hizo algún daño a la hija o algo. No le apreció el arte. Y El al ar- ver, El arte que tenía la hija era. ajá, ella pintaba cuadros. Ah, ya. No, pues ahí no. Y la No, hija no, se no. fue a otro país y pinta cuadros, pero la hija no le muestra los cuadros a la mamá. Claro, ahí no menciona los cuadros para más o menos uno decir, bueno, ella entró. Bueno, ¿qué otra? Así. Listo, ya acabamos. Pero siempre ha estado. Las cosas no son tan fáciles. No, por la cuestión de que ya los. Claro, Pues sí, para captar rápido, ¿no? verá. La actividad que vamos a realizar ahorita se llama dibujo o escritura, que se basa en la motricidad fina, que es como usted tiene el manejo en las manos. Si es muy Como. muy delicada o es muy tosca. Depende de cómo usted esté acostumbrado a realizar trabajos Claro. con las manos. Ujú. Las actividades son de dibujo o escritura. Vamos a realizar dibujos que son en mandalas y unas figuritas. Ujú. ¿Qué tengo que dibujar, por decir? Mire, puede ver estas figuras y cual usted crea la más sencilla, la dibuja. ¿Listo? Listo. Ahora sí, verá. Me va a hacer unos animalitos. De esas figuras de aquí, usted tiene que elegir tres. Tres figuras y las tres figuras las realiza. No tienen que ser perfectas, sino como
usted las puede las que... dibujar. Ujú. ¿Dibujarlas? Sí, 3, las que usted quiera. ¿Listo? Listo. Ahora sí, por último, escogemos uno de estos dos animales. Hay una jirafa y un pollo. ¿Cuál quiere ser? O esos gallos que están abajo. ¿Cuál va a ser? Pollo va a ser. ¿Pollo? Ujú. Listo. Con eso acabamos las actividades. Muchas gracias, Pedro. No, pues no le pude. Es que yo pensé que era preguntas así, porque pues hubiera sido preguntas, pues uno guarda alguna memoria de Claro, su es vida y que tal. la actividad se basa en que usted retenga las cosas al instante que usted se las menciona. Claro, es que ya es como, Claro, porque si yo las voy diciendo, usted las va a anotar, no tiene chiste. ya es como difícil, ya uno no. A pesar de que Ahora sí, yo listo, puedo Pedro. recordar cosas de mi juventud, de todas esas cuestiones, o a veces me viene a la memoria, por ejemplo, y dice, oye, a ver, ¿vos te acuerdas de tal cosa? Claro, uno dice, bueno, yo me acuerdo de esto y de otro, pero en el momento en que le leen alguna cosa así, a veces difícil ya, ¿cómo irá a estar la abuelita? Listo. Ahora sí, denos un mensaje que a su edad sería conveniente decirlo a las demás personas. Sea para que cuiden su motricidad, su capacidad de retener las cosas, buenos hábitos o lo que usted crea que sea conveniente para mejorar estas cualidades. Bueno, ya a nuestra edad, yo recomendaría que siempre participen de esas actividades lúdicas, por decirlo así, con el fin de que a medida que uno va pasando el tiempo, no logra pues captar cómo es la juventud, los momentos, pero recuerda alguna cosa del pasado, pero directamente el captar rápido pues ya le queda ya le queda un poquito difícil para uno, porque la actividad de uno pues a veces es salir, en el caso mío yo me paseo bastante, entonces ya no tiene esa percepción de que en el momento que le hagan alguna pregunta o algo, por eso recomendaría
mucha actividad con relación a la cultura general para hacer de que el cerebro pues esté en la mejor condición, que no pierda todavía uno la capacidad de captar en el momento oportuno de alguna charla, algún cuento, alguna cosa. Y poco se ve en nuestro medio mm, esas motivaciones. Está bien, se ha visto la cuestión de la dinámica corporal, los ejercicios y todo, eso me parece bien, pero deberían de más dedicarle a la cuestión del desarrollo cerebral con relación a la cultura general, nosotros los de la tercera edad, que eso sería muy benéfico para uno mantenerse todavía dentro de la sociedad algo juvenil. Claro.